Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Estamos en la lección 7 y vamos a seguir, estamos en la 10ª parte de la lección 7. Vamos a hacer un pequeño resumen y seguimos adelante. El título de la lección es ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Decíamos que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida. Además de esa nueva vida, entramos, en una nueva relación con Dios. Éramos creación de Dios, pero pasamos a ser familia de Dios. O sea, somos adoptados por Dios y recibimos, por tanto, nos hemos convertido en hijos y en hijas de Dios. También conocemos al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Tenemos la paz con Dios y la paz de Dios en nuestro interior. También estamos reconciliados con Dios y también se nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación de las personas entre sí y también de las personas con Dios. Esto es un derecho y es una obligación como hijos suyos que somos. También le pertenecemos, somos posesión de Cristo. No solo somos sus hijos, sino que Él, además, es nuestro Padre. Al recibir una nueva identidad, debemos tratarlo como nuestro Padre. Él nos trata como hijos amados, porque Él nos ama, y nosotros tenemos que tratarle como un padre, como se respeta a un padre, con honra, con obediencia y con andar en el temor de Dios, que es lo que significa honrarle, servirle y obedecerle. También debemos mantenernos en esa identidad, no dejar de saber que somos hijos de Dios y mantenernos ahí siempre, aún en medio de los problemas y las dificultades. Debemos saber que Dios es nuestro Padre y que Dios es un Padre amoroso y que quiere lo mejor para nosotros. Después de ser hechos hijos de Dios se recibe una nueva identidad, como digo, y entonces nos hacemos acreedores a su herencia. Hemos sido hechos herederos y coherederos con Cristo. Decíamos la semana pasada que nuestra herencia es eterna, o sea, no es algo pasajero como las herencias de aquí en esta tierra. La herencia eterna que recibimos es la vida eterna, nada más y nada menos. Los creyentes verdaderos hemos renacido a una nueva vida y esa nueva vida debe ser una vida justa y honrada, que reflejemos a nuestro Padre Celestial y entonces así nos hacemos acreedores a esa herencia eterna reservada en los cielos para nosotros. La muerte de Cristo produce vida en el Espíritu, ese Espíritu que estaba muerto por culpa del pecado, y entonces a todos aquellos que se arrepienten y aceptan y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal, produce un efecto y un cambio de vida en nosotros. Somos nueva creación en Cristo y somos hijos de Dios. Como he dicho antes, pasamos de ser creación de Dios, a la cual Dios ama toda la creación, pero la herencia no le pertenece a toda la creación, sino a sus hijos. Y ahí la necesidad de nacer en la familia de Dios, porque esa herencia es la vida eterna, la cual está, como dice la palabra de Dios, preservada y reservada para todos los hijos y las hijas de Dios, de la cual de esa vida tenemos o deberíamos participar de un anticipo en esta vida terrenal. Eso es lo que Jesús dijo cuando dijo que Él vino a darnos vida y una vida abundante, no una vida mediocre. Estaba diciéndonos que podríamos disfrutar como un anticipo de la vida eterna aquí en esta tierra. La realidad de la vida eterna, también hablábamos, la vida eterna debe ser una realidad y una verdad que debe ser revelada a todo ser humano para que así puedan optar a la herencia de Dios para sus hijos. Todos los que reconocen la realidad de Jesucristo y lo aceptan como Señor y Salvador gozan ya de la vida eterna aquí y gozarán eternamente en la presencia de Él. Y para aquellos que lo niegan, que niegan a Jesucristo, que incluso blasfeman su nombre, lo desprecian, también hay una realidad. Esa realidad no es otra que la condenación eterna. Igual que existe vida eterna, también existe muerte eterna, condenación eterna, y que también se empieza a vivir en esta tierra. Hay personas que viven amargadas, hay personas que viven una vida que aunque quizá materialmente tengan mucho,
pero espiritualmente, al estar muertos, no disfrutan de la vida eterna y entonces andan, digamos, viviendo en amargura y en desesperación. De aquí las preguntas que surgían, y creo que nos quedamos aquí: ¿cielo o infierno? ¿Cuál es la decisión? ¿Vida eterna o muerte eterna? Hermanos, la vida eterna debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. El enfoque de nuestra vida tiene que ser la vida eterna. No debemos perder de vista la herencia, esa vida eterna. Nuestro enfoque principal debe estar dirigido a ella. Y debería ser también nuestra meta, el vivir esa vida abundante que el Señor nos ofrece para esta vida terrenal y también para toda la eternidad. En Proverbios capítulo 28, versículo 18, Salomón dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere decir aquí Salomón? Salomón está diciendo que cuando la gente no acepta la dirección divina, donde no hay visión, se desenfrena, se extravía, pierde el rumbo, pero los que le obedecen, aquellos que obedecen la palabra de Dios, son felices porque son bendecidos, y los demás se dan cuenta, lo ven y lo reconocen, ¿verdad? Por eso la importancia de nuestro testimonio, que la gente vea que andamos en vida eterna y que esa vida eterna también es factible para ellos. A través de nuestro testimonio ellos van a ver y van a entender que aún en medio de los problemas y las dificultades, los hijos de Dios enfocamos nuestra vida de otra manera, le damos otro enfoque porque nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, en la vida eterna, en la eternidad con Jesucristo y con nuestro Dios y Padre. La palabra obediencia significa lo siguiente: significa cumplir la voluntad de aquel quien manda. O sea, si nosotros aquí, digamos que nuestras autoridades terrenales aceptamos la autoridad porque mandan, tienen la autoridad de mandar sobre nosotros, ¿por qué no aceptamos la autoridad de Dios y le obedecemos? Cumplir, por tanto, la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Obedecer también significa a los que ejercen autoridad aquí en esta tierra, y nuestra respuesta tiene que ser de una manera fiel y sin regañadientes, ¿verdad? A veces aceptamos cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos advierte, cuando el Señor nos exhorta a través de los ministerios o a través del mismo Espíritu Santo que nos redarguya nuestra conciencia, y nuestra conciencia nos dicta las cosas que están mal. A veces como que no lo aceptamos y nos ponemos en rebeldía con aquellas personas que con buen sentimiento, con buena intención, quieren corregirte para que andes por el camino correcto y seas bendecido. ¿Y qué ocurre? Que a veces se revuelven contra ti. Eso es rebeldía, ese es el primer pecado que se cometió en el cielo, luego fue el pecado que cometió Adán y Eva, y es el pecado que nos aleja de Dios. Ningún rebelde va a entrar en el reino de los cielos. Ninguna persona que se rebele contra las autoridades establecidas y sobre todo contra la autoridad de Dios va a tener parte con Él, y mucho menos va a ser usado por Él. Una persona egocéntrica, una persona soberbia, una persona que no acepta ningún consejo, que no acepta la disciplina, no tiene parte con el Señor, porque el Señor es un buen padre, y un buen padre a sus hijos disciplina, los lleva rectos, con un propósito, que nos vaya bien. Y eso a veces hay personas que no lo entienden, se creen que lo saben todo, que lo conocen todo, que no necesitan que nadie les diga nada. Y ya te digo, se llegan a enfadar contra las personas que Dios ha puesto, o contra los hermanos que con buena intención le transmiten o le dan un buen consejo. Por tanto, la obediencia a Dios es cumplir plenamente lo que Él tiene y lo que Él pide de nosotros, cumplir todo aquello que Él nos manda en su palabra, aunque en principio, según nuestro criterio, no lo entendamos. Nosotros debemos obediencia incondicional a Dios, y si no lo entiendes, confía, deposita tu fe plenamente en Dios, porque es lo mejor que puedes hacer. Y si tú no entiendes la orden que el Señor te da,
acéptala, porque sabes que es tu Dios y que te ama y que quiere lo mejor para ti. Y entonces desaparece todo tipo de duda y de rebeldía. Por eso debemos obedecer la palabra de Dios de principio a fin, porque al final siempre esto nos va a traer bendición. Para que la obediencia sea efectiva y sea una, digamos, a conciencia, es importante tener una visión clara de lo que el Señor nos ordena. En el caso espiritual, significa tener una visión clara de lo que es la palabra de Dios. Y claro, si nosotros no meditamos en ella, si no profundizamos en ella, si no leemos la palabra de Dios, difícilmente vamos a tener una visión clara de lo que Dios dice, ¿verdad? Es importante, yo lo repito mucho, pero es que es así, es una necesidad. No solamente venir los domingos a la iglesia o a las reuniones de entre semana y traer la Biblia. La Biblia es alimentarse cada día. Nuestro espíritu necesita el alimento espiritual cada día. Pero no solamente leer un versículo, como suelo decir yo, de carretilla o de carrerilla, no. Hay que profundizar, hay que meditar. Yo tengo un programa en televisión que se llama Tesoros Ocultos y siempre digo que los tesoros no se encuentran nunca a ras de tierra. Hay que profundizar en la tierra para hallar los tesoros. Pues con la palabra de Dios ocurre lo mismo. La palabra de Dios está llena de tesoros, pero para encontrarlos tenemos que profundizar en ella, tenemos que meditar, que excavar hasta dar con el tesoro. Ese tesoro que con la ayuda del Espíritu Santo va a ser revelado a nuestra vida. En Juan capítulo 16, versículo 7, nos recuerda la promesa del Padre. Jesús nos recuerda la promesa del Padre de enviarnos al Espíritu Santo precisamente con esa misión, con esa función. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene, es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendría, mas si me fuere os lo enviaré. En otras traducciones o en otras versiones dice el Padre os lo enviará, pero como Jesús también es Dios, Él dice yo os enviaré, lo enviaré. Aquí es una demostración de la divinidad de Cristo. Jesús está diciendo, es mejor para vosotros que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, el Paracleto, que significa precisamente eso, el que nos protege, el que nos cubre, el que nos guía, el que nos defiende, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces Él vendrá, os lo enviaré. Hermanos, esta es la visión, es nuestro punto de vista particular, nuestro enfoque. Debe ser un conocimiento claro y sin lugar a dudas, pero para eso, vuelvo a repetir, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, debemos tener esa ansiedad de que cada día el Espíritu Santo nos revele porciones, secretos escondidos en la palabra de Dios, y que ese Espíritu Santo nos conduzca y nos revele que la vida eterna es nuestra herencia como hijos de Dios. Eso tiene que ser una revelación del Espíritu Santo. Hay personas que sí, que entienden, que lo leen, que comprenden lo que estoy diciendo, pero tiene que ser el Espíritu Santo quien te lo revele, que tu herencia y tu principal herencia y tu anhelo y tu deseo debe ser la herencia que está en el cielo. A veces las personas se pelean aquí por herencia, por un trozo de tierra, por 1 metro más o menos, y llegan incluso a matarse entre hermanos por un trocito de tierra. Y no valoramos realmente lo importante, que no es el trozo de tierra que al final se va a quedar aquí. Y como decía el domingo, al final toda la tierra va a ser destruida, va a ser consumida por el fuego. Y todos tus bienes terrenales, por muchos millones que valgan, se van a derretir. Por eso lo importante es aquello que es eterno, que dura y perdura por los siglos y los siglos, que eso es la eternidad. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Cuando nosotros partamos de este cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, que no mueren, son eternos, como todo lo que viene de Dios es eterno.
esa eternidad, aquí, en el tiempo que estamos viviendo en este cuerpo físico, decidimos dónde pasar la eternidad. Por eso a veces yo llamo necios a las personas que desaprovechan su vida aquí en la tierra, ansiando riquezas, poder, ansiando cosas materiales, pasándose la vida preocupándose por tener más y más, por los placeres ilícitos incluso que nos ofrece este mundo. Se pasan la vida en esa preocupación y esas personas te puedo asegurar que no son felices, porque no tienen la verdadera paz. El mundo ofrece paz y esa paz es cuando no hay problemas, pero cuando vienen los problemas, la paz que el mundo ofrece desaparece. Pero la paz esa que el Señor nos brinda, esa paz que es un regalo de parte de Jesucristo, que te dice: mi paz os dejo, mi paz os regalo. Y es un regalo que no es como el mundo lo da. La paz de Dios es tener paz interior incluso en medio de graves problemas y dificultades. Esa paz no se va con los problemas, porque es la paz con Dios. La paz de sentirse perdonados por Dios. Esa es la mayor paz que un ser humano pueda tener, hermanos. Por eso no debemos perder nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra visión debe estar puesta en las cosas del cielo, que, como vuelvo a repetir, las cosas del cielo son eternas. En cambio, las cosas terrenales son efímeras y pasajeras. Así nuestra visión será la correcta y cumpliremos la misión que el Señor nos encargó. Sin una buena visión no podremos cumplir nuestra misión. ¿Comprendéis? Si tú no tienes claro lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios nos ordena, la gran comisión que nos encargó, no tenemos eso claro, pues no podremos llevar a cabo el mandato que Jesús nos dejó, el testamento, las últimas palabras que Jesús dejó. Se considera la última voluntad de alguien que se está muriendo a lo último que dice, ¿verdad? Se le llama la última voluntad de una persona. Pues las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra fue precisamente eso: id y hacer discípulos a toda la creación, a todas las personas. Es un mandato. La gran comisión no es una opción, es una obligación de todo creyente. Id, en imperativo, y predicar el evangelio. Y luego enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. Una parte fundamental de la gran comisión es la enseñanza, y enseñarles la sana doctrina. Y llevar cuidado porque hay muchas falsas doctrinas. Hago énfasis siempre en esto porque hay muchas sectas que están engañando a personas incautas, a personas que no se preocupan de profundizar en la palabra de Dios, de meditar en ella, y claro, y son fácil presa para el enemigo. Son engañadas. Se creen que porque alguien hable de Dios ya es de Dios. Y la Biblia dice: fíjate bien en los frutos, porque los frutos, por ese fruto que den las personas se va a conocer. Un buen árbol no puede dar mal fruto, ni tampoco un buen árbol puede dar un fruto malo. El árbol malo dará frutos malos y el árbol bueno dará frutos buenos. Y la Biblia te enseña y te dice: por el fruto se conoce al árbol, ¿verdad? Pues por el fruto de las personas se conoce si son falsas o no son falsas. De ahí que tenemos que tener ojo avizor y no dejarnos engañar. La Biblia dice: mirad que nadie os engañe. Estar atentos, confiar en la palabra de Dios, estudiar y meditar en ella para no ser engañados. En Mateo capítulo 25, porque hay una cosa evidente, que de todo lo que hagamos tendremos que en su día arreglar cuentas con el Señor. De eso no nos vamos a librar ninguno. Nosotros tendremos que tener un enfrentamiento, un careo con el Señor. Y tú no te vas a justificar por lo que hayan hecho otras personas. El enfrentamiento o el careo con el Señor va a ser personal y te va a decir: esto hiciste, ¿por qué lo hiciste?
Tendremos que arreglar cuentas personales con Él. Jesús lo dice en una de sus parábolas, Mateo capítulo 25, leemos el versículo 19, donde dice: después de mucho tiempo vino el Señor va a venir de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor vendrá y va a arreglar cuentas contigo y conmigo. Y yo no me voy a poder justificar diciendo es que María me ofendió y yo por tanto no le hablo. La Biblia enseña que hay que perdonar, te pidan perdón o no te pidan perdón. La Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Entonces tendremos ese careo con el Señor y ese arreglo de cuentas. Al final, hermanos, nuestro Señor, cuando regrese a recoger a su iglesia, o sea, a recoger el fruto de su primera venida y también del trabajo de su iglesia, nos llamará a cada uno de nosotros para que le rindamos cuentas de cómo hemos utilizado los talentos, los dones y las bendiciones que Dios nos ha dado, y sobre todo qué hemos hecho con el mejor don, el mejor regalo que hemos recibido, que es la salvación, que es Jesucristo mismo, es el regalo de Dios para nosotros. ¿Qué hemos hecho con Jesucristo? Nos dirá el Padre. ¿Qué habéis hecho con Jesucristo? ¿Qué habéis hecho con mi Hijo que murió por ti en una cruz? ¿Qué has hecho con eso? Yo me pregunto, ¿qué le vamos a responder? Cada uno debería hacerse esa pregunta. ¿Qué le vamos a responder cuando Dios nos pregunte qué hemos hecho con el regalo que nos hizo, con Jesucristo, con la salvación que nos regaló? En Romanos capítulo 14, versículos 11 y 12, Pablo también nos exhorta y nos dice: porque escrito está, vivo yo, o sea, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, dice el versículo 12, que cada uno de nosotros, dice Pablo, dará a Dios cuenta de sí. Las Sagradas Escrituras está diciendo: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, o sea, Él hace ahí una especie de confrontamiento, como diciendo, tan cierto como yo estoy vivo y soy resucitado entre los muertos, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me confesará y tendrá que reconocer a Dios y le dará alabanza. Es cierto, es una realidad, hermanos, que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, tendrá que rendirle cuentas de sus hechos cuando Él vuelva, cuando Él regrese. Falte el tiempo que falte, nadie lo sabe, de ahí que debemos estar preparados. Llegará el día en que tendremos que rendir esas cuentas ante Dios el Padre, por cada cosa hecha y también por cada cosa que debíamos haber hecho y no hicimos. ¿Estáis comprendiendo? Pecado de acción y pecado de omisión. Está el pecado de acción, aquel que se comete con hechos, pero también hay pecado que cometemos cuando no hacemos lo que debemos hacer. ¿Estáis comprendiendo? El que sabe hacer las cosas bien, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado. Por eso el no hacer lo que Dios nos manda es pecado también, aparte de cometer pecados de acción. Él va a hacer, hermanos, un balance. Digamos que va a hacer un inventario de toda nuestra vida terrenal y así nos va a hacer justicia, porque os recuerdo que Dios es amor, pero también es justo, es justicia, dándonos el premio. La Biblia llama a ese premio la eternidad en su presencia, el cielo, o el castigo, que la Biblia lo llama condenación eterna, o el infierno. Eso es aplicar justicia. Dios no quiere que nadie se condene. Él buscó la solución, buscó el remedio, envió a su Hijo Jesucristo para darnos la solución, para buscar una salida a nuestra muerte espiritual, para darnos vida en nuestro espíritu. Él lo hizo todo, no pudo hacer nada más. Eso demuestra su amor hacia la humanidad. Pero claro, te da a ti la opción de poder decidir si aceptas la salvación, si aceptas el regalo o no lo aceptas. Si te ofrecen un regalo y tú no lo tomas, no lo aceptas, no disfrutas de ese regalo, ¿verdad?
Pues con la salvación ocurre lo mismo. Dios te dice, ahí tienes el regalo, pero tú debes cogerlo, aceptarlo, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, y entonces puedes disfrutar del regalo, puedes disfrutar de la salvación que Él te ofrece. La primera, digamos, evaluación, las primeras preguntas que nos van a ser hechas serán las siguientes. Como he dicho, el Señor, Dios el Padre nos dirá, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi plan de salvación? ¿Aceptaste el regalo de mi Hijo Jesucristo y le has recibido como tu Señor y Salvador personal? Esas son, digamos, la primera batería de preguntas que nos va a hacer. Si la respuesta a todas estas preguntas son afirmativas y positivas, vendrán otras preguntas también muy importantes que te dirán, ¿qué hicimos o qué hicisteis con los dones y talentos que os he concedido? ¿Los estás usando en beneficio propio o para que el reino de Dios avance? Hermanos, quiero hablar un poco de los talentos. Un talento era una moneda de gran valor. Actualmente lo he visto, lo he estudiado. Un talento de plata, porque había talentos de plata y talentos de oro. Un talento de plata puede llegar a valer hoy en día al cambio cerca de 7.000 euros. Un talento, si era de plata, y si era de oro, podía llegar a 400.000 euros. Imaginaos la importancia de los talentos en cuanto a moneda. Esta palabra, talento, se emplea también en la Biblia. Jesús la emplea mucho en sus parábolas como representando algo que una persona encomienda o encarga a otra. No sé si entendéis, es una comisión que el Señor nos da un talento y nos encarga que lo utilicemos. ¿Estáis comprendiendo? Existen, digamos, los dones sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, que los vemos en 1 Corintios capítulo 12, donde es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, los dones de sanidades, el hacer milagros, el don de la profecía, el don de discernir los espíritus, distinguir los espíritus malos de los buenos, géneros de lenguas, hablar en lenguas, y otro, interpretación de lenguas. A esto se le llaman los dones del Espíritu Santo. Estos dones son, digamos, dones sobrenaturales. Y dice el versículo 11 de 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En el tema espiritual, los talentos no son dones sobrenaturales, pero sí son dones naturales, dones que el Señor concede y encarga y nos encarga para que los utilicemos. No sé si estáis comprendiendo. Son cualidades que Dios nos da para que las utilicemos. Recordad la parábola de los talentos: al que los negoció le dio más, pero al que lo escondió, el que tenía incluso se lo quitó y le dijo: siervo inútil, ¿qué has hecho con mi talento? Esa es una de las preguntas que nos va a hacer el Señor. ¿Qué has hecho con el don que te di? Los talentos son también cualidades, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno. Todos tenemos talentos y habilidades diferentes. Algunos de nosotros, digamos que tenemos la capacidad de ser líderes. Hay personas que saben dirigir una congregación, o dirigir una empresa, o dirigir un deporte. Dios nos da esas cualidades. También hay otros que son buenos oradores, que dan conferencias, que tienen don de palabra, que saben expresarse. Eso también es un don natural. Otro, el cantar, la música. Esos también son dones naturales que vienen de Dios y que debemos utilizarlos. Hay quienes son buenos deportistas y otros hay quienes saben trabajar con las manos y saben dibujar. Aquí tenemos casos,
Jaime sabe pintar muy bien, ¿verdad? Esos son dones. No son dones sobrenaturales, son dones naturales, a lo que la Biblia llama talentos. Y los talentos debemos utilizarlos. Por tanto, hay que decir que los talentos son de utilidad cuando los ejercitamos. Si no, no sirven para nada, ¿verdad? Si tú sabes cantar y no cantas, pues estás desperdiciando un regalo de Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Entonces, debemos ser hábiles. Y lo que Dios nos ha concedido, ejercitarlo, llevarlo a la práctica, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso también. Cómo hemos utilizado nuestros talentos. También cómo hemos utilizado las oportunidades, hermanos, que se nos han presentado de ser ejemplo, de ser testimonio y de predicar el Evangelio a todas las personas que nos rodean. También Dios nos va a pedir cuentas de eso, va a arreglar cuentas con nosotros de eso. ¿Qué hiciste cuando tuviste oportunidad de hablarle a fulanico, a menganico? Y por, no sé, te negaste a hacerlo, nos va a pedir cuentas. Y luego te enteras de que esa persona ha fallecido y tuviste la oportunidad de hablarle del Señor y seguramente por no hablarle tú del Señor se ha condenado. Dios nos va a pedir cuentas de eso. Por eso no debemos perder el tiempo en conflictos internos, en historias, en que me has dicho, que te he dicho, que tú has dicho. Que a veces el diablo utiliza los conflictos y las contiendas para crear divisiones dentro de las iglesias y que la iglesia no cumpla con su trabajo, que es la evangelización, es llevar el plan de salvación a las personas que no lo tienen, todavía no lo conocen. Y habrá quien te rechace, claro que lo habrá, pero también habrá aquellos que acepten y sean rescatados de las garras del mismo diablo. Queda una satisfacción enorme cuando alguien lleva a alguien al Señor. ¿Habéis experimentado eso? Eso es tremendo, eso es una alegría enorme, cuando tú ayudas a alguien que sabes que antes no creía y por tu testimonio, por tu manera de comportarte, por tu manera de reflejar a Cristo, esa persona dice, yo quiero ser como tú. En cambio hay algunos llamados cristianos, que yo llamo cristianos entre comillas, que mejor que se estén calladicos, porque les pueden decir, pero tú qué me cuentas, si tú vives de esta, de aquí y de allá, de esta manera, tú a mí no me puedes dar ejemplo ninguno, porque sé cómo vives. Eso es pisotear el nombre de Cristo, hermanos. De ahí que nuestro testimonio tiene que ser claro, una vida honrada, que nadie tenga que decir nada de nosotros, o mejor dicho que sí, tengan que decir algo bueno, que sea bueno de nosotros, eso sí, lo bueno sí, que abunde y que lo digan, pero que no tengan que decir nada malo de nosotros. ¿Estáis comprendiendo, hermanos, la importancia de llevar a cabo la gran comisión con nuestro testimonio y si hace falta predicando con la boca, con la palabra, pero por delante tiene que ir nuestro testimonio, nuestra manera de vivir? Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, sé ejemplo en conducta, primero en conducta, en cómo debe comportarse. Tú sabes la sana doctrina, has aprendido de tu abuela y de tu madre y de mí también. Lleva una buena conducta y sé ejemplo a los demás. Por eso te repito, el Señor nos va a decir qué hemos hecho con las oportunidades que se nos han presentado de ser un ejemplo, de ser testimonio y de predicar el Evangelio a las personas que nos rodean. Hermanos, en estas verdades debe estar puesta nuestra mirada, debe estar puesta nuestra visión y debe estar basada nuestra vida cristiana. Seguimos adelante. En Colosenses capítulo 3 leemos los versículos del 1 al 3, donde Pablo plantea lo que Dios nos exige y que nos va a pedir cuentas. Dice así el versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, hermanos, yo os pregunto, ¿hemos resucitado con Cristo? ¿Tenemos una nueva vida? ¿Hemos cambiado de vida?
hemos resucitado con Cristo, que es lo que significa un cambio radical en nuestra vida, pues si es así, debéis buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y vuelve a repetir, porque habéis muerto. Este haber muerto se refiere al pecado, y vuestra vida nueva está escondida con Cristo en Dios. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Nuestra vida escondida junto con Cristo en las manos de Dios. Eso es difícil, digamos, para una mente que no conoce todavía bien la palabra de Dios, es difícil de entender, pero para aquellos que ya llevamos tiempo en el Señor es una gran revelación espiritual, el que nuestra vida, nuestra forma de vivir sea colateral con la vida de Cristo. Estamos junto a la vida de Cristo, en las manos de Dios. Eso es tremendo, hermanos. El entender y que el Espíritu Santo nos revele eso es extraordinario. Por eso aquí está diciendo Pablo, ya que hemos resucitado, hermanos, a una vida nueva, debemos poner nuestra mirada, nuestro enfoque en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un gran lugar de honor y de privilegio, donde estamos nosotros simbólicamente sentados con Él, que es a la derecha de Dios el Padre. De ahí, hermanos, que debemos tener nuestra mirada, nuestro enfoque en lo que nos ofrece el cielo, en las verdades que hay en el cielo, y sobre todo aquel que nos ofrece, que es el que reina en el cielo y en la tierra, y que nos ofrece una vida y una herencia que no se acaba, que no se desvalúa, que es eterna, y no pensar en lo que ofrece este sistema mundano, que no cree, y muchos tampoco desean creer en Dios, y viviendo como si Dios no existiera. Nosotros, hermanos, hemos muerto nuestra vieja y egoísta manera de vivir, y nuestra nueva y verdadera vida, vuelvo a repetir, está escondida en las manos de Dios junto con Cristo. Pablo también nos aconseja que debemos fijar mucho más la mirada en las cosas que no se ven, en lo invisible, las cosas espirituales, antes que en lo visible, ya que lo que vemos, como he dicho antes, es pasajero, todo se va a fundir, todo se va a terminar, pero las cosas eternas son eternas, perduran para siempre, las cosas que no se ven son eternas. La fe precisamente consiste en eso, creer en lo que no se ve con nuestros ojos físicos, pero que estamos convencidos que aunque no lo veamos, sabemos que Dios cumple siempre su palabra. Eso se llama ojos abiertos espirituales. Quizás nuestros ojos físicos no puedan ver, pero tenemos la fe que abre nuestros ojos espirituales y a través de ellos podemos ver, y tenemos la certeza y la seguridad y la convicción de que Dios siempre cumple lo que promete. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, no debemos perder el enfoque, no debemos perder nuestra mirada en las cosas eternas. A través de ellas, a través de las pruebas y las dificultades, nuestra fe será probada y seremos fortalecidos por la gracia de Dios. Hermanos, hay algo maravilloso que se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder que nos capacita, que nos da la capacidad para superar los problemas. Quizás tú quieras que desaparezca el problema, como Pablo, que le pidió 3 veces a Jesús que le quitara su aguijón en la carne. Quizás tú desees lo mismo, que el problema desaparezca ya. Pero el Señor te dice, bástate mi gracia. Mi gracia va a estar contigo para que te pueda ayudar a superar el problema. El problema no es tan importante, lo importante es la gracia de Dios. Es lo que te capacita para superar todos los problemas que surjan. Y como yo suelo decir, los problemas y las dificultades se van a acabar. Pero el poder de Dios es eterno. El poder de Dios no se acaba nunca. Amén. Por eso la gracia de Dios es ese poder capacitador
que nos va a dar la capacidad para afrontar y vencer todo gigante que se presente en nuestra vida. Recordemos al joven David, la fe y la valentía, el conocer el poder de Dios. Era un muchachico que apenas sus hermanos lo despreciaban, su padre lo tenía allá en el desierto cuidando ovejas. Y cuando se presentó el gigante Goliat, todo el pueblo estaba atemorizado. Y llegó el jovencito diciendo: pero ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones del ejército de Dios? Dejadme que me lo como. Eso es fe, eso es valentía, eso es decisión, eso es creer en lo que Dios promete. Él sabía que no era en sus fuerzas, por eso le dijo al gigante: tú vienes a mí armado de espada, de jabalina. Yo vengo a ti con nada, con una honda y 4 o 5 piedras en el zurrón pastoril. Pero yo vengo a ti en el nombre y en el poder del Dios de los ejércitos de Israel. Y te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Eso es valentía, eso es fe, hermanos. Había un problema serio, pero él sabía que Dios era más grande que el problema. El problema serio era un señor que medía 3 metros y pico, pero el poder de Dios está todavía mucho mayor, ¿verdad? Y David lo sabía. Y David era una persona que tuvo sus errores, sus grandes pecados y sus fallos, pero dice que su corazón era un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ese poder, hermanos, esa gracia nos hará salir vencedores en cualquier combate. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman de verdad, a los que le aman de la manera que Él dice cómo hay que amarle. Que a veces amamos a Dios a nuestra manera, amamos con un amor de conveniencia, si nos da bien, pero como no nos dé algo, quizá que nos quejemos, ¿verdad? Debemos amar a Dios como Dios dice que hay que amarlo. Aquí Santiago está diciendo que Dios bendice a aquellos que soportan con paciencia los problemas, las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Por tanto, hermanos, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra visión debe estar en las cosas, en las verdades del cielo, que, como he dicho y repito, son eternas. En cambio, las cosas terrenales son efímeras y pasajeras. Hermanos, sabemos que vivimos en esta tierra por un corto periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que estamos condenados a muerte todos? ¿Quién no sabe que el 100% de todos los que nacemos morimos? ¿Quién? ¿Quién no sabe eso? Y, por tanto, nuestra morada final no es esta tierra. La Biblia nos llama peregrinos en esta tierra, porque estamos un corto periodo de tiempo. Pablo lo llama en una leve o momentánea tribulación pasajera, efímera. La vida es una serie de problemas, pero que al final es muy corta, se termina, en comparación con la eternidad. Por eso debemos saber que no vivimos en la tierra, no es nuestra morada definitiva. Si somos verdaderos hijos de Dios, debemos permanecer enfocados en nuestra morada, que sí es definitiva, que es la casa de nuestro Dios y Padre, que Él tiene preparada para todos aquellos que se mantengan fieles en todo a Él, que salgan vencedores y recibamos entonces la recompensa de nuestra eternidad en la presencia de Dios. De ahí, hermanos, que la visión y el enfoque
tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas que nos ofrece Dios, y quitar la mirada de esas cosas que nos ofrece este mundo. Yo me pregunto, ¿qué nos ofrece el mundo en que vivimos? ¿Qué satisfacciones nos dan? Quizá nuestra carne se pueda satisfacer por unos momentos o por un tiempo, pero ¿hay paz en tu interior cuando eres arrastrado por lo que este mundo ofrece? Yo creo que se pierde la paz. Dice que el mundo va a terminarse, el mundo va a pasar. ¿Qué quiere decir? Se va a acabar. Y también los deseos de este mundo, o sea, los deseos que tienen las personas de este mundo. Pero añade que aquellos que se mantienen fieles al Señor, aquellos que andan en obediencia a Dios, aquellos que son verdaderos hijos de Dios, son eternos. El mundo se acaba, los deseos de este mundo se van a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece por un rato. ¿Para siempre? No, permanece para siempre, y eso está hablando de vida eterna, hermanos. El enfoque, digamos, la visión de este mundo secular es algo fundamental. O sea, las personas que no tienen visión no pueden alcanzar grandes proyectos, digamos, en el mundo secular, en el mundo cotidiano. No tienen, si no hay visión, no se pueden marcar metas y por tanto no pueden afrontar los desafíos de nuestra vida. En el tema, ya estoy terminando, en el tema espiritual debe ocurrir lo mismo. Es necesario saber el camino y la dirección que debemos seguir. Es una necesidad ser guiados. A veces somos tan necios, y perdonadme, que vamos guiados por nuestra propia iniciativa, creemos que nosotros sabemos hacer las cosas mejor que Dios. Y te voy a decir algo, Dios cuando hace las cosas las hace bien, mucho mejor que nosotros, y Él quiere hacerlo, pero claro, desea que tú le pidas ayuda, desea que tú le pidas dirección. Señor, guíame, tengo que tomar una decisión, muéstrame tú qué debo hacer. Eso es sabiduría de lo alto. El hacerlo quizá por iniciativa propia te puede llevar a fracaso, pero si lo haces confiando en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, ten por cuenta que vas a tener éxito en lo que emprendas. Por eso, como he dicho, la visión del mundo secular debe haber una visión para poder conseguir metas. Y de la misma manera, espiritualmente hablando, nuestra visión espiritual también tiene que existir. Tenemos que enfocar nuestra vida y no dejarnos llevar por cualquier circunstancia o cualquier persona que nos indique cómo tenemos que actuar. Si cuando tenemos al mejor guía, al mejor persona que te puede aconsejar, si le pedimos ayuda, claro, que a veces somos tan, digamos, egoístas, egocéntricos, soberbios, que no pedimos ayuda, porque nos creemos suficientes para afrontar las circunstancias. Sé humilde, reconoce tus debilidades, reconoce tu dependencia de Dios y tendrás éxito en esta vida. Eso es imprescindible. En el tema espiritual, vuelvo a repetir, debemos saber el camino y la dirección que debemos seguir. Para eso tenemos, hermanos, la palabra de Dios y tenemos la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para aquello que no entendamos, nos lo va a revelar. Y también existen los dones ministeriales en la Iglesia que Dios ha levantado para la edificación y la madurez de la Iglesia. Usémoslos, usemos a los pastores, a los maestros. Cuando tengamos duda, vayamos a ellos, que están ahí puestos por el Señor. Aceptemos los consejos, que siempre, si son buenos siervos, nos van a dar los mejores consejos. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Debemos guiarnos por la palabra de Dios y, como he dicho, dejar que el Espíritu Santo nos revele. Él nos va a marcar el modo y el camino a seguir para conseguir nuestra meta, nuestra verdadera meta, la vida eterna, hermanos. La eternidad. Mucha gente no habla de la eternidad, no quieren saber. A mí me ha pasado con algunas personas que he intentado hablarles
y no quieren que se le hable de la eternidad, quieren vivir el día a día, pero el día a día, como he dicho, pasa que no te enteras. La vida física es muy corta, nuestro cuerpo tiene un tiempo limitado, una fecha de caducidad, ¿verdad? El alma y el espíritu no caducan, son eternos, y debemos cuidar dónde pasar la eternidad, porque realmente lo que somos no es lo que se ve, es nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y eso es lo que debe ser salvada. Por eso se habla en la Biblia de salvar almas. Yo no encuentro ninguna palabra en la Biblia que diga que hay que salvar el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo dice que el polvo va al polvo, ¿verdad? Vuelve al polvo. Entonces lo que hay que salvar es el alma, y hay que pensar en la eternidad y saber que nuestra herencia como hijos es la vida eterna, y que Dios nos la promete y quiere que ya tengamos un anticipo aquí en esta tierra y después disfrutar por toda la eternidad gozándonos en su presencia. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.